Han pasado días desde que el mundo se despidió del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Un hombre cuyo recorrido desde los barrios de Buenos Aires hasta el cargo más alto en la Iglesia Católica fue tan inesperado como profundamente humano. Millones aún están de luto. Las calles, desde Roma hasta su amada Argentina, están llenas de oraciones, velas y lágrimas silenciosas. Pero justo cuando el mundo creía haber escuchado todo lo que había que decir, su hermana María Elena Bergoglio rompió el silencio, y lo que reveló ha dejado a muchos sin palabras. Esto no es solo una declaración más de una hermana en duelo, sus palabras abren una grieta en la fuerza silenciosa detrás del hombre que conocimos como el Papa del Pueblo. Su voz lleva el peso de secretos familiares, de luchas no dichas y de un lazo que ni siquiera el papado pudo eclipsar. Si creías que entendías al Papa Francisco, sus decisiones, su silencio, su sufrimiento, este momento podría cambiarlo todo. Y si valoras la narración reflexiva que honra la verdad detrás de los titulares, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana. No querrás perderte lo que viene. El lunes por la mañana, a las 7:30 de la mañana, hora de verano central europea, el anuncio solemne de la muerte del Papa Francisco resonó por todo el mundo. Apenas unas horas después de que se compartiera su mensaje de Pascua con los fieles. Los detalles sobre la causa de su fallecimiento siguen siendo algo inciertos, pero ocurre tras una prolongada y difícil lucha contra una doble neumonía que requirió una hospitalización de 5 semanas. Es difícil no sentir el peso de este momento, especialmente considerando que el Papa Francisco acababa de ofrecer lo que se convertiría en su último mensaje público el domingo de Pascua, solo unas pocas horas antes de fallecer. En su última aparición en el Vaticano, el Papa hizo un esfuerzo por conectar con su congregación, pero su salud había sufrido visiblemente. Con gran esfuerzo logró pronunciar una sola línea de su extenso discurso Urbi et Orbi, exclamando con dificultad: «Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!». Es increíblemente conmovedor pensar que, incluso en esos momentos finales, todavía quiso extender su saludo y buenos deseos. Más tarde se publicó su mensaje de Pascua completo, ofreciendo al mundo una reflexión más profunda sobre sus pensamientos durante esos últimos días. En la versión escrita de su discurso, el Papa Francisco destacó la esencia misma de la Pascua, enfocándose en el mensaje profundo y vivificante de la resurrección. Recordó al mundo que desde la tumba vacía en Jerusalén surgía una buena noticia inesperada: Jesús, que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Estas palabras no fueron solo una declaración teológica, sino una muestra de su creencia persistente en el poder del amor, la verdad y la luz para superar incluso las circunstancias más oscuras. El Papa dejó claro que el amor había triunfado sobre el odio, la luz sobre la oscuridad y la verdad sobre la falsedad. Para quienes siguieron su liderazgo, este mensaje seguramente fue un recordatorio reconfortante en un mundo a menudo desgarrado por la división y la incertidumbre. El Papa Francisco también aprovechó la oportunidad para extender sus esperanzas de paz en Ucrania, un país devastado por una guerra continua. En su mensaje de Pascua pidió que el Cristo resucitado concediera a Ucrania su regalo pascual de paz, instando a todas las partes involucradas a trabajar para lograr una resolución justa y duradera del conflicto. Esta no fue la primera vez que el Papa utilizó su plataforma para abogar por la paz, pero se sintió particularmente conmovedor dada la tragedia que continúa desarrollándose en esa región. Sus palabras resonaron profundamente al recordar al mundo que la verdadera paz no es solo una aspiración, sino un don que requiere el esfuerzo de todos. Como si eso no fuera suficiente para pesar en su corazón, el Papa Francisco también reconoció el reciente terremoto en Myanmar, que dejó a tantas personas sumidas en el dolor y la devastación. El sufrimiento del pueblo allí, junto con las crisis globales actuales, pareció encender en el Papa un deseo de ir más allá de los muros del Vaticano y ofrecer su apoyo espiritual. Su mensaje no fue solo un reflejo de la fe cristiana, sino un llamado urgente al mundo para unirse en ayuda a los necesitados, estén donde estén y crean en lo que crean. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, el Papa Francisco tuvo orígenes humildes. Fue el mayor de 5 hijos en una familia que, a pesar de enfrentar sus propias luchas, le inculcó un profundo sentido de fe y compasión.
Su entorno moldeó al hombre en el que se convertiría, un líder que nunca perdió contacto con las realidades que enfrentan las personas comunes. Su crianza en Argentina fue un factor determinante en la forma en que abordó su labor en la Iglesia, siempre teniendo presente la importancia de acercarse a los pobres y marginados. Ahora bien, si alguna vez te has preguntado de dónde provienen la calidez y la profunda empatía del Papa Francisco, no tienes que buscar mucho. Su historia comienza en el barrio de Flores, en Buenos Aires, donde su familia, emigrantes italianos de la región del Piamonte, se asentó y construyó su vida. Su abuelo, Giovanni Angelo Bergoglio, hizo la travesía transatlántica a Argentina con tan solo 20 años. Allí echó raíces, formó una familia, y con el tiempo, esa familia nos dio a Jorge Mario Bergoglio, más tarde conocido por el mundo como el Papa Francisco. El padre del Papa, Mario José Bergoglio, trabajaba arduamente en la industria ferroviaria, mientras que su madre se dedicaba al hogar y a criar a sus hijos. Era una estructura tradicional, pero una que le ofreció al joven Jorge una base de fe, estructura y amor. Fue el mayor de 5 hermanos, Alberto Horacio, Marta Regina, María Elena y Óscar Adrián. De los 5, solo María Elena sigue con vida hoy en día y lleva una vida tranquila y privada en Argentina. Los demás tristemente han fallecido con el paso de los años, Óscar en 1997, Marta en 2007 y Alberto en 2010. El Papa siempre fue muy abierto respecto a las pérdidas que sufrió su familia. En sus Memorias Esperanza, escribe con notable honestidad y vulnerabilidad sobre cómo las tragedias los marcaron. Uno de los recuerdos más dolorosos que comparte es la pérdida de su padre cuando María Elena aún era una niña pequeña. Fue un momento que lo cambió para siempre, empujándolo a asumir el rol de protector y figura paterna para su hermana menor. Describió la experiencia de su familia con palabras que realmente se quedan grabadas. La vida en mi familia ha conocido mucha tristeza, lágrimas y dolor. Pero incluso en los momentos más difíciles hemos experimentado una sonrisa y una risa que podían darnos la energía que necesitábamos para reencontrar nuestro camino. Hay algo profundamente humano en eso, como, incluso en los momentos más oscuros, los Bergoglio encontraron formas de aferrarse a la alegría. Y aunque gran parte de su imagen pública está envuelta en solemnidad y deber, también existía un lado ligero, profundamente argentino, en el Papa Francisco, especialmente cuando se trataba de fútbol. Como muchos argentinos, su familia era apasionada por el juego. Su equipo del alma, el Club Atlético San Lorenzo, un equipo histórico nacido en el barrio Boedo de Buenos Aires. Para ellos, el fútbol no era solo un pasatiempo, era parte de su identidad. El padre del Papa, un ferviente hincha de San Lorenzo, en realidad falleció de un ataque al corazón mientras asistía a un partido en el estadio, sentado justo al lado de su hijo Alberto. Es uno de esos momentos trágicos y profundamente simbólicos que permanecen en la memoria de una familia por generaciones. Y sí, el propio Papa Francisco fue un fanático de San Lorenzo toda su vida. No solo hablaba del equipo, lo vivía, conservaba su carnet de socio, seguía los partidos y apoyaba al equipo en las buenas y en las malas. Es una de las muchas formas en las que se mantenía con los pies en la tierra, sin perder jamás esa parte de sí mismo que era simplemente un chico de Flores que amaba el deporte más lindo del mundo. Incluso después de alcanzar el cargo más alto en la Iglesia Católica. Uno de sus sobrinos, Felipe Bergoglio, incluso ha seguido un camino distinto dentro del mundo del fútbol. A los 20 años, Felipe juega en el equipo italiano Castiglione 1919. En una entrevista anterior, compartió un detalle bastante emotivo: tenía apenas 10 años cuando su abuelo se convirtió en papa. Imagínate eso, un día tu abuelo es alguien a quien ves en las reuniones familiares y al siguiente está saludando al mundo desde el balcón del Vaticano. ¿Sabes? Aunque el Papa Francisco nunca tuvo una familia propia, los sacerdotes católicos, después de todo, hacen voto de celibato y no se casan ni tienen hijos, su vínculo con su familia siempre estuvo presente. Siempre fue significativo. Cuando fue elegido papa, aún vivía una hermana suya, María Elena Bergoglio, y tuvo una reacción muy sincera ante ese gran momento. Más tarde admitió en una entrevista con CNN en español que en realidad esperaba que no lo eligieran,
durante el cónclave anterior recé para que no lo eligieran porque no quería que mi hermano se fuera, confesó. Es una postura un poco egoísta. Y honestamente, ¿quién podría culparla? Imagínate ver a tu hermano ascender a uno de los roles más poderosos del planeta, sabiendo que su vida y tu relación con él nunca volverán a ser las mismas. Pero esta vez dijo que rezó para que el Espíritu Santo tomara el control y no le hiciera caso, añadiendo entre risas, y no me escuchó, hizo lo que quiso. Cuando la elección fue oficial, Francisco hizo lo que cabría esperar de un hermano amoroso con una enorme familia extendida, le dio a María un mensaje para transmitir. No puedo llamar a todos, le dijo. Somos una familia muy grande, así que por favor mándales mi cariño, porque si llamo a todos se vacían las arcas del Vaticano. Esa pequeña frase resume perfectamente al Papa Francisco, siempre con los pies en la tierra, siempre usando el humor para aliviar el peso de cualquier momento. Y con ese mismo espíritu de humildad, María ni siquiera viajó a Roma para su toma de posesión. Le dijo a un diario italiano en ese entonces, mi hermano nos pidió que ahorráramos el dinero y lo usáramos para obras de caridad. Haré lo que él diga. Es el tipo de lealtad que va más allá de la ceremonia, es entender verdaderamente lo que él representaba. Pero también guardaba preocupación en su corazón. Le preocupaba que él pudiera sentirse solo en ese rol tan inmenso. No lo dejemos solo, dijo. Francisco está pidiendo a la Iglesia que retome su camino, pero nosotros, los fieles, debemos caminar con él. Es un recordatorio hermoso, no solo para la Iglesia, sino para cualquiera que lidere con propósito. Nadie debería tener que recorrer ese camino solo. Algunos de los otros familiares del Papa también han aparecido ocasionalmente en público. El hijo menor de María, José Ignacio Bergoglio, una vez compartió algunas anécdotas memorables en una entrevista con la cadena católica EWTN. Describió cómo, justo después de ser elegido Papa, Francisco lo llamó por teléfono. Y digamos que la formalidad no fue su primer instinto. Cuando pregunté quién hablaba, me dijo, soy Jorge, boludo. Recordó José entre risas. Bueno, en realidad usó otra palabra, admitió, así que dije, ok. Y le pasé el teléfono a mi mamá. Una vez más, ese sentido del humor pícaro, a pesar de toda la reverencia que rodeaba su título. Para ellos, seguía siendo el tío Jorge. José también compartió un apodo familiar, el Papa solía llamar a María Gordita. No era un comentario ofensivo, era una especie de cariño juguetón, del tipo que solo los hermanos que realmente se quieren se permiten. Esa conexión lúdica seguía presente, incluso después de que se convirtiera en una de las figuras más reconocibles del mundo. Y luego está Cristina Bergoglio, otra sobrina del Papa Francisco. Es artista visual y vive en Madrid, donde ha construido una vida creativa propia. En 2018 dijo algo que realmente llamó la atención, ya no lo veo. No porque no quiera, sino porque respeto muchísimo su labor como mensajero espiritual y porque yo también estoy muy ocupada con mi trabajo. Es una respuesta muy reflexiva. Habla del espacio que su rol requería y de los límites que su familia respetó. No se apresuraron a capitalizar su fama, en muchos sentidos, lo honraron en silencio al continuar con sus propias vidas. Así que cuando hablamos del Papa Francisco, no se trata solo de un hombre que lideró la Iglesia Católica en uno de sus periodos más desafiantes y transformadores. Se trata de un hermano, un tío y un hijo que nunca perdió el contacto con sus raíces, que bromeaba con su familia, que les pedía que evitaran el espectáculo y ayudaran a los pobres en su lugar. Y que, incluso en la cúspide de su poder, nunca dejó de ser Jorge. Mucho antes de que el mundo lo conociera como el líder de la Iglesia Católica, el joven Jorge era solo otro estudiante en Argentina buscando su camino, como tantos otros. En sexto grado estudió en el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, dirigido por los salesianos de Don Bosco en Ramos Mejía. Esa exposición temprana a las enseñanzas de Don Bosco, un sacerdote que dedicó su vida a ayudar a los jóvenes, dejó una impresión silenciosa pero significativa en él. No fue algo rimbombante ni dramático, pero plantó una semilla. Más adelante, asistió a la Escuela Técnica Industrial número 27 Hipólito Yrigoyen, donde obtuvo un diploma como técnico químico. Sí,
el futuro papa sabía moverse en un laboratorio y no le tenía miedo a ensuciarse las manos. Antes de ingresar a la iglesia, trabajó en el laboratorio alimentario de Iketier Bachmann, aprendiendo bajo la guía de Esther Ballestrino, una mujer extraordinaria y activista política que dejaría una profunda huella en su pensamiento. También tomó trabajos como conserje e incluso trabajó como portero de boliche. Así es, un futuro papa alguna vez estuvo parado en la puerta asegurándose de que todo se mantuviera en orden. Son detalles como ese los que nos recuerdan que incluso los caminos más santos pueden tener comienzos muy terrenales. A los 21 años, la vida golpeó fuerte a Jorge, sufrió una neumonía severa, desarrolló 3 quistes y tuvieron que extirparle parte de un pulmón. Fue un momento aterrador y transformador que bien pudo haberlo desanimado. Pero en lugar de eso, abrió un espacio en su corazón. Y un día cualquiera, saliendo a celebrar el día de la primavera con amigos, sintió un extraño impulso hacia algo más profundo. Por impulso entró en una iglesia para confesarse. Allí, un sacerdote cambió el rumbo de su vida. No con un sermón grandioso, sino simplemente estando presente y ofreciéndole el espacio para escuchar. Ese momento no solo se quedó con él, lo transformó. Poco después, Jorge ingresó al Seminario Inmaculada Concepción en Villa Devoto. 3 años después dio un paso aún mayor al unirse a la Compañía de Jesús, convirtiéndose en novicio jesuita el 11 de marzo de 1958. Pero seamos honestos, no siempre fue un camino recto. Él mismo admitió que como joven seminarista llegó a enamorarse de una chica y comenzó a preguntarse si realmente estaba destinado a la vida religiosa. Eso es algo tan bellamente honesto de compartir. La fe no es un interruptor automático, es una conversación que dura toda la vida, y a veces incluye momentos de verdadera confusión y dolor. Como novicio jesuita, Jorge estudió humanidades en Santiago de Chile y se convirtió oficialmente en jesuita en 1960, tomando los votos de pobreza, castidad y obediencia. Fue un punto de inflexión que moldearía cada decisión que tomó desde entonces. Y aún así, incluso entonces, se mantuvo con los pies en la tierra. Ese mismo año obtuvo una licenciatura en Filosofía del Colegio Máximo de San José. Poco después comenzó a enseñar literatura y psicología, primero en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Santa Fe y luego en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. Imagínalo, antes de escribir encíclicas o dar discursos ante líderes mundiales, estaba en un aula ayudando a adolescentes a comprender la poesía y la mente humana. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y consagrado el 27 de junio de ese año, eligiendo como lema episcopal Miserando ad que eligendo, una frase de San Beda. Porque lo miró con misericordia y lo eligió. Este lema no era una formalidad, capturaba cómo veía su vocación y a las personas que servía. Bergoglio fue nombrado arzobispo coadjutor en 1997 y sucedió al cardenal Quarracino como arzobispo metropolitano de Buenos Aires en 1998. Se puso rápidamente a trabajar, creando nuevas parroquias, reestructurando la arquidiócesis, liderando esfuerzos pro vida y formando una comisión para casos de divorcio. Una de sus iniciativas más significativas fue expandir el alcance de la Iglesia hacia las villas miseria de Buenos Aires. El número de sacerdotes trabajando en estas villas se duplicó bajo su liderazgo, y el propio Bergoglio las visitaba con frecuencia. Por esto llegó a ser conocido como el obispo villero, un título que decía mucho sobre su estilo pastoral y su compromiso. En una movida financiera práctica pero audaz, vendió las acciones bancarias de la arquidiócesis y trasladó las cuentas a bancos internacionales, rompiendo con décadas de mala administración y ayudando a evitar la bancarrota. Ese mismo año, en 1998, fue nombrado ordinario para los católicos orientales en Argentina, quienes no tenían obispo propio. Los líderes de la Iglesia greco-católica ucraniana más tarde elogiaron su sensibilidad hacia sus ritos y tradiciones, reconociendo sus esfuerzos por incluir a todos dentro del abrazo de la Iglesia. En el año 2000, Bergoglio se convirtió en el único funcionario eclesiástico en reconciliarse con Jerónimo Podestá, un exobispo que había sido suspendido en 1972 por oponerse a la dictadura militar argentina. Bergoglio también defendió a la esposa de Podestá,
protegiéndola de las críticas del Vaticano. Ese año hizo un llamado público para que la Iglesia argentina realizara actos de penitencia por su silencio durante la Guerra Sucia, reconociendo el fracaso institucional de proteger al pueblo. Su humildad también se hacía evidente en cómo practicaba el ritual del lavado de pies el Jueves Santo, realizándolo a menudo en cárceles, hospitales, hogares de ancianos y villas, colocándose siempre en lugares que otros pasaban por alto. Fue nombrado cardenal en 2001 y permaneció como arzobispo de Buenos Aires, continuando con su labor pastoral. En 2007, siguiendo nuevas directrices de Benedicto XVI, introdujo una misa semanal en la forma extraordinaria del rito romano, abrazando la tradición sin dejar de ser accesible. Bergoglio fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en 2005 y reelegido en 2008. También presidió el Comité de la Pontificia Universidad Católica Argentina y formó parte de la Comisión de Liturgia para el Cuidado de Santuarios. Como presidente de la Conferencia Episcopal, emitió una disculpa colectiva por la inacción de la Iglesia durante la dictadura, subrayando aún más su compromiso con la justicia y la verdad. En 2011, a los 75 años, Bergoglio presentó su renuncia como arzobispo de Buenos Aires, como lo exige el derecho canónico. Sin embargo, como no había coadjutor, permaneció en el cargo hasta que se nombrara un sucesor. Su tiempo en Argentina estuvo marcado por la humildad, el coraje y una dedicación inquebrantable hacia los pobres y los olvidados. Estas cualidades, que definieron su vida mucho antes de las vestiduras blancas del papado, lo acompañarían al convertirse en el Papa Francisco, liderando una iglesia global con la misma humildad que una vez guió a un conserje, un portero y un maestro. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo, honrando la memoria del Papa Francisco a través de la voz de quienes mejor lo conocieron. Historias como estas nos recuerdan que incluso las figuras más poderosas son, en su esencia, humanas, frágiles, amorosas y profundamente conectadas con aquellos que dejan atrás. Si esto te conmovió, dale like al video, suscríbete al canal y acompáñame la próxima vez, mientras seguimos explorando las vidas detrás del legado.